Por ahí está Paola. Hola. Hola. Hola Paola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Por ahí te presento ahí Hola. a Ivaleco. ¿Cómo estás, Paola? El famoso Ivaleco en las redes sociales, se conoce así como Ivaleco. Sí, muchas gracias, Paola, por estar hoy día con nosotros, así que agradecido un montón. Gracias por atreverse a contar que, como lo decíamos nuevamente, toda la gente no se atreve a contar sus vivencias. Y nosotros cada vez que tenemos un invitado o una invitada como tú en este caso, digamos, le agradecemos el esfuerzo que hace, el contar su historia, la personalidad que tiene y aquí estamos obviamente para poder difundirlo y también que la gente sepa que hay casos, que la ufología o lo paranormal, por ejemplo, existe y hay vivencias que lo tiene gente como tú, como otras que hemos tenido en el programa, así que muy agradecido nuevamente y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por confiar y creer, porque no es fácil de repente. Claro. Como decía la chica que estuve viendo anteriormente, se te escaparon los enanos pa'l monte y todas esas cosas. Sí, entonces, claro. Sí. Mejor uno se queda callado. No, hay mucho bullying. Hay mucho bullying. Imagínate que viene del colegio el bullying. Desde chicos ya que vienen con la... Y de hecho, esta historia que me ocurrió es muy antigua, año 98, entonces todavía ni siquiera se creía en los ovnis. Entonces, igual claro. Es súper antiguo. Bueno, empecemos entonces, Paula, ¿cierto? Empecemos. Ya pues, adelante. Démosle entonces. Bueno, como te contaba, esto fue más o menos año 98. No sé los demás, pero comentaba yo con el Toño, en esa época por lo menos yo no tenía acceso a internet. Y lo que sabíamos un poco de la historia, que mi historia es como más relacionada con la cultura inca, los textos de estudio eran muy, muy sencillos, no habían imágenes ni algo que yo dijera, yo lo saqué de esta referencia o fue parte como de mi inconsciente y que lo tenía, a lo mejor lo había visto en el colegio. No, con tantos detalles no había visto esto. Bueno, yo en esa época era muy chica, tenía como 20 años y estaba pololeando con un joven que me invitaba, me decía, ¿sabes que mi abuelo le gusta mucho esta onda ovni, me decía, y sabe mucho de esto? Y entonces me invitó como a unas reuniones que él hacía en su casa allá en la Florida. Y este señor era jubilado de la Fuerza Aérea. Su nombre era Hugo Pacheco. Y este abuelito le cae bien, y entonces como que empezamos a tener onda, me empezó a contar su historia, sus vivencias, y él tenía una biblioteca súper rica. En el fondo, él había hecho un cuarto atrás de su casa con muchos textos de estudio, muchos libros de ufología. Entonces ahí, bueno, él contaba historias que en esa época yo encontraba, ya, este caballero igual, como que la senilidad le está afectando. Ya yo lo escuchaba por respeto, ¿cachai? Porque es viejito, entonces yo dije, ya, bueno. Y yo decía, ya, pero no pueden ser tantos seniles, porque igual eran los otros amigos, eran viejitos y también como que todos rayaban en la misma onda. Entonces, ya, y él un día, esas típicas conversaciones después de almuerzo, empezamos a hablar de este tema, y él empezó a hablar justamente de los minerales. Que los minerales y que ciertas combinaciones de unos minerales con otros podían abrir puertas dimensionales, etcétera. Y dijo, esto es muy fácil porque yo tengo, pero si yo tuviera los materiales necesarios, incluso aquí mismo podríamos abrir uno. Incluso nos daba tips por si pasábamos el tiempo, nos decía, tienes que probar con un palito primero, porque al otro lado no sabes lo que hay y puede estar en otra frecuencia, incluso te puede desintegrar el brazo, ¿me decía? ¿Cachai? Como todo. Ay, yo, qué interesante, voy a tomar mi mochila y me iré a la otra dimensión. Pero entonces yo me reía nomás, ¿cachai? Y me dijo, incluso me dijo, se puede hacer un cintillo teletransportador
con 2 materiales. Me dijo el cobre y otro más que no me acuerdo bien si era un material como blanco. No era plata, pero era un poco pesado. Entonces yo le dije, sí. Me dijo, yo hice uno, fabriqué uno, me dijo. Entonces yo le dije, ay, está bien, ¿qué estaba tomando, tío? Le decía. Entonces me dijo, si quieres te muestro mi cintillo, me dijo, y esto es, si tú quieres probar, podemos hacer una meditación y puedes hacer una teletransportación aquí mismo. Y yo, no, me está bromeando. Sí, y me mostró un cintillo súper rústico. Yo lo encontré, hasta me reí, te juro. De hecho, hice una réplica acá, te lo quiero mostrar. Ah, qué buena. Como una réplica, así, como una idea, ¿no? Mira, es un círculo así y era una platina así. Y esto que tú ves amarillo era cobre. Era una lámina de cobre. ¿Cachai? Nada más que un círculo. Y esto que tú ves acá, que no recuerdo qué material era, pero era como un material blanco, era como una, no sé si se ve ahí, como una especie, y esto caía así, ¿cachai? No se ve, ahí, como así. Esta era la forma. ¿Cachai? Bueno, esta cuestión como es cartulina, pero era una forma así. Entonces, él la colocó aquí en la cabeza, ¿cachai? Y quedaba como así. Ya. Ya, igual como que, pero ese me quedó como un poco grande, como que me quedó como un poco así. Yo decía, oh, pero como que me quedó chueco. No importa, me dijo, sí, déjatelo ahí, siéntate, me dijo. Y me senté en el sillón, igual ya un poco incrédula. Y me dijo, cierra los ojos y empezó a decir unas palabras, qué sé yo. Recuerdo que era el living, yo estaba sentada, me pidió que apoyara mis manos sobre las rodillas. Mi ex estaba en el otro sillón y él se sentó en la mesa de centro, ¿cachai? Mirando hacia mí, dándome instrucción. Yo cierro los ojos y en un momento yo sentí estaba tibio el ambiente, templado. Sentí una presión muy fuerte aquí en el entrecejo. De hecho yo pensé, porque al finalizar él dijo que nunca me tocó nada, yo pensé que me había empujado él con el dedo acá, como que me había golpeado aquí el entrecejo, porque fue en ese momento cayó mi cabeza y ya no podía abrir los ojos. ¿Sí? Ya no podía abrir los ojos, lo escuchaba, pero no podía abrir los ojos. Y estaba como tiesa, como que no podía moverme. ¿Sí? Pero consciente. 100%. Sí, súper consciente. Sí, consciente de todo. ¿Ya? Espérate, que se me está acabando la batería del teléfono. No puede pasar. Oye, qué novedoso el modo de que tiene este caballero de hacer la hipnosis y todo. Nunca había escuchado de que le pusiera algún artefacto a las personas. No, de hecho yo me reí, así como que lo encontré muy absurdo, así como hasta como un cintillo infantil, decía yo, casi de cumpleaños la cuestión, ¿cachai? Él decía que, claro, él decía que era muy común que en el norte ocurrieran estas cosas. Él hablaba, yo no sé si lo que te estoy diciendo es real, porque yo te estoy reproduciendo lo que él comentaba, ¿cachai? Pero él decía que en el norte era muy común que esto ocurriera porque muchas veces se combinaban algunos minerales entre sí y se abrían sin querer puertas dimensionales. ¿Cómo se hacía? A veces era casualidad, o sea, era como una especie de movimiento, el viento, no sé, la presión. Y ocurrían estas cosas que, y según él, esa era la explicación de por qué mucha gente en el norte en su momento, no sé, por el caso de este soldado que desapareció, ¿cachai? Y después volvió a aparecer, o esta típica persona que apareció con un diario de no sé cuándo, que como que en el norte ¿cachai? Como que se desaparecían y volvían a aparecer. Esa era su explicación. Con los minerales. Paola, pero ¿él te dijo de dónde había adquirido este conocimiento o esto? ¿Te dijo si tuvo alguna experiencia, algo? ¿De dónde lo había sacado? ¿Cómo llegó a eso? Él siempre contaba todo lo que leía, yo supongo que de los libros, pero ¿de dónde? Él también hacía... quizás fue autodidacta y lo creó. Y se juntaban con y hacían excursiones al cajón, trataban de hacer contacto, pero él nunca dijo si realmente había hecho, nunca contó eso, si realmente había estado en contacto. Pero sabía mucho, él sabía, bueno, después de esta experiencia lo empecé a tomar más en serio. Y entonces
Sí, entonces ya, bueno, pasó eso, qué sé yo, y sentí esta sensación. Y me fui a negro. Me fui a negro, Ya. vi todo oscuro. Y en ese momento veía como luces. Como que yo iba muy rápido, como en un túnel negro, y veía muchas luces a mi alrededor. Como Pasar. la luz cuando se difumina con la velocidad, una cosa así. No. Un hoyo de ¿Entiendes? gusano. ¿Mm? Eso se llama un hoyo de gusano. Es un túnel donde pasa de dimensión a dimensión. O sea, Es en una, teoría. es una teoría del agujero de gusano, digamos. No está Sí, pero comprobado bueno, científicamente. Einstein y Rosen hicieron la prueba, Einstein y Rosen. Está comprobado. Ahora que se haga es otra cosa, pero está comprobado Claro. científicamente que en probabilidad de cálculos existe. Exacto. Ya. Bueno, Claro, pero sigo. Ya. Bueno, yo le hice un dibujito al Toño de dónde fue la primera imagen que tuve cuando salen estas montañas, Toño. Sí. Porque yo no sabía tampoco dónde iba a llegar en ese momento. No, esas montañas. Llegué a un lugar más o menos así, donde se supone que había como una especie de precipicio, un mesón, y al fondo esas montañas muy verdes, y hacía mucho frío, mucho frío. Ahí Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ya, pero Ya. ¿cómo llegaste ahí, Paola? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas del tránsito que tuviste? Sí, como te dije, ya. De repente aparecí ahí. Veía todo eso. Apareciste nomás. Sí, aparecí. Ya. Después de este túnel que te comenté. Y estas luces, como, no sé, no podría decirte tiempo, porque la verdad es que para mí ¿Cuánto se demoró ese tránsito? ¿Segundos? Segundos. Sí, no. De hecho, no estuve más de 15 minutos en eso. Ya. Y ahí se ve un fondo de cerros, claro, ¿cierto? Un paisaje. Sí, como unas montañas. Sí, un paisaje. No había árboles, pero hacía mucho frío y era todo muy verde. Todo muy verde. Y unas montañas al fondo. Y ese mesón junto a este precipicio. Yo supongo que estaba en otra montaña. Y las otras estaban del otro lado. Bueno, en ese momento yo me sentí muy asustada, obviamente, y además tenía mucho frío que se materializó en mi cuerpo porque mi mentón tiritaba mucho de esa forma que tú ni siquiera puedes hablar muy bien cuando tienes tanto frío. Y trataba, en las instrucciones me decía, mira hacia los lados, da la vuelta, ve quién hay, y no podía. Sentía una presión que no me dejaba mover el cuello, ni darme la vuelta, nada. Y yo le decía, le empecé a describir todo, mira, veo esto, veo aquí, veo allá, qué sé yo. Y me dice, trata de girar. No puedo, le decía yo. Y me insistía, hasta que giro hacia el lado izquierdo y veo a esta persona que también te mandé un dibujo muy parecido, que lo googleé, lo encontré en Google, lo encontré como muy similar a lo que vi. No, el otro señor, este señor. Con esa misma, esas como plumas, no sé qué era un señor más mayor sí que este y más macizo que este dibujo. Y ese lo encontré en Google. Y bueno, claramente ya después preguntando, me di cuenta que, claro, era un chamán que estaba ahí. Y estaba muy molesto. Era una cara así como de sal de aquí inmediatamente, ¿qué estás haciendo aquí? Quería que me fuera inmediatamente, pero no era él no me lo decía, sino que era una sensación que como cuando llegáis a un lugar y no te quieren, no sé si te ha pasado, que parece que aquí no. Así. Y atrás mío sentía que había mucha gente, pero no los podía ver. Entonces, ¿Como gente de la zona de ahí o gente como que viajaron como tú? No, gente de ahí. Sí. Ya. O sea, yo supongo que llegué en el peor momento de algún ritual. Sí. Ya. ¿Cachai? Porque ese mesón que mostró el Toño anteriormente estaba ahí. Era un mesón como así de rocas,
no sé con qué la habrán unido, cemento no creo que haya sido, pero si era de esa época, no sé cómo la unían, pero era una muy parecida al cemento, pero de haber sido a lo mejor barro blanco, no sé, y rocas, muchas rocas y plano arriba. Y eso estaba, como te mostraba en la primera imagen, al borde del precipicio estaba construida esa mesa ahí. Entonces, yo muy asustada y me puse a llorar, pero no podía abrir los ojos, eso era lo más divertido. Era como que estaba en ese trance y no podía salir de ahí, y empecé a llorar y le decía, me quiero ir. Y me decía, pregúntale qué quiere, qué están haciendo. No puedo, le decía yo, quieren que me vaya. Y como que en un momento ya empecé como a angustiarme, y él me dijo, ya, vamos a regresar. Y empezó con esta cuenta regresiva, pero no alcancé a llegar al 1. Yo como que en el 3, 4 ya abrí los ojos inmediatamente, y fue súper impactante porque tenía los labios morados. ¿Por el frío? O sea, el frío. Por el frío, claro. O sea, ¿te afectó físicamente el supuesto, no sé si viaje? Claro, no sé. Si lo pensamos así, tendría que haber sido un viaje, porque si tienes algún dato, digamos, de algún efecto en tu piel, claro, obviamente se hizo en otra parte. No, tú estás lo más tranquila ahí, reposando. Después de almuerzo, calentito, y de repente ese frío, que los brazos no pueden mover las manos porque era un tiritar, los labios morados. Era como que había estado en un lugar con mucho frío. Ya, claro, la cordillera puede ser, aquí justamente dice Dislose, puede haber sido la cordillera. O sea, claro, de hecho muchos de los incas también hacían los sacrificios en las cordilleras. Sí. Justamente. Y por eso que también se mantienen los, ¿cómo se llama esto? Los restos que aún se conservan de niños que están conservados, digamos, por el asunto del frío. Claro, de hecho, bueno, ahora se sabe más porque tenemos la posibilidad de tener Google, de tener otras plataformas, incluso en televisión hay muchos programas de viajes que te van mostrando parte de las culturas, y tú dices, ya, ahora yo puedo resolver a lo mejor que esto era un mesón de sacrificio, tal vez, que claramente esto era un chamán, y claramente donde estaba ya después averiguando, buscando en revistas, porque si no era Licarito en esa época, o no sé, por la Biblioteca Nacional, era muy difícil acceder a información, ¿cachai? Entonces, claro, después recuerdo que, no sé, un día X viendo en un diario, me parece, una promoción de viajes y qué sé yo, salía ese dibujo muy parecido a Machu Picchu, ¿cachai? Entonces, bueno, dije yo, tal vez esto puede haber sido. Pero después, cuando corroboré todo, fue meses después. Yo estudiaba en esa época sociología. Y la profesora nos mandó a hacer una tarea de investigación y dijo, hay una exposición muy bacán, no sé qué, en este museo. ¿Cuál es el que te comenté, Toño? El museo que está ahí en Bandera, en la calle. De historia natural. No, está por ahí por... Sí, está por ahí por Merced. ¿Está Merced o compañía? No estoy seguro. Merced o compañía con me parece me parece que es Monatigui. Sí, es como detrás de la catedral. No, ese es Bandera, por ahí. Claro, Bandera puede ser. Sí, ese debe ser. Y, claro, y está frente al ex Congreso Nacional, donde está el edificio del ex Congreso. Ahí hay un museo. Bueno, entonces fui a hacer mi tarea, qué sé yo, y había una exposición de pueblos indígenas antiguos, y yo dije, bueno, aprovechando que estoy acá, voy a aprovechar de entrar a las otras salas para mirar todo el museo. Y entro, claro, había mucha alfarería típica, qué sé yo, pero en una esquina, detrás de una mampara de vidrio, había un busto de estas que usan las costureras con un traje. Y era ese mismo traje de este señor que te acabo de mostrar, que para mí fue impactante porque, como te digo, no había del chamán.
el traje con las plumitas, con todo, era el traje, ¿cachai? Que es una túnica larga con muchos colores aquí y esto le caía como por los bordes aquí, así como unas plumas, no sé. Y yo dije, esto es lo que yo vi. Entonces ya no fue así como tan idea mía, porque yo no tenía acceso a esa información en ese momento, porque tenía muchas dudas de quién será o por qué tenía esa ropa. Me tincaba que podía ser una tipo sacerdote de algo, pero efectivamente era como de este pueblo de los incas y bueno, ya hay que sí, que era un chamán y todo. Y que lo más probable es que yo he llegado en un momento donde estaban haciendo un sacrificio. Bueno, ahora se sabe más que se creía que la cultura azteca o maya eran los que sacrificaban, pero los incas también, entonces claro. También retribuían el cuerpo a los dioses de algún ser vivo para, bueno, después siguieron con animales, pero al principio lo más primitivo, lo que anduve averiguando yo era con personas para retribuir a la tierra y todo eso. Mira, bandera con compañía está el Museo de Arte Precolombino. Es. Ahí dice Marcia y lo corrobora Observador de los Cielos. Sí. Hoy te quería hacer una pregunta. Paola. Digan, pregunten. No, Paola, sí, te iba a consultar. ¿Esta experiencia la tuvo otro integrante de tu familia o la familia de tu pareja en ese tiempo? ¿Lo mismo que te sucedió a ti? No. Ya. Yeah. No, de hecho nunca pensé que iba a poder hacer eso, como de viajar y todo. Yo, de hecho, me estaba riendo hasta del cintillo. Claro. Oye, pero sobre eso, sobre el viaje, tú lo cuentas como algo vívido, o sea, tú tenías la noción de estar en el lugar con aromas, con sentimientos de piel, como algo real, ¿cierto? Sí, como algo real, pero como te digo, el frío me impedía como sentir olores u otras cosas. Era solo frío, mucho frío. ¿Y tu ropa? ¿Cómo estás vestida ahí? ¿Te fijaste en ese momento? No, como te digo, solo llegué, pasé ese túnel y vi esa imagen tal cual como te la mostré, con los cerros de fondo, qué sé yo, y era como estar mirando así, no sé si ya, pero mirar así. sí, como los lentes en 4D. Lo que pasa es que, claro, hay muchas partes de la hipnosis donde tú puedes ver, incluso puedes verte a ti mismo, pero lo ves como en tercera persona, lo ves como el elevado, como se puede decir, un viaje astral. O también uno lo ve directamente como la persona, con los ojos de uno, o sea, uno está claro en eso. Pero hay gente que logra reconocer de que está viéndolo como a un nivel más elevado. ¿Tú claramente lo viste al nivel tuyo, personal? Claro. A través de mí y vi esa imagen, como te digo, me hubiese gustado poder estar más ahí, a lo mejor en conversar, pero como te digo, era imposible, era la sensación de, ahora no, sal de aquí. Y me giro, como te digo, y veo a este señor que estaba con esta como especie de túnica ahí, como con un báculo en la mano, no sé, sí, como serio. ¿Te dio miedo, Pau? Sí, quería irme todo el rato. Donde vio la mesa de sacrificio, como no era miedo. Claro. Oye, pero tú Oye, ¿y el idioma? ¿Español normal, neutro? No, sin hablaba, si todo era a través de como que lo sentía, ¿cachai? Ya. Y eso, pero esa fue como una experiencia muy como o sea, la verdad, de hecho es primera vez que la cuento. Se la conté al Toño porque, claro, porque el caché que andaba en esto y que claramente no iba a dudar de eso, pero no, porque como te digo, no, la gente no te cree. Sí.
Eso es verdad. Oye, impresionante el poder del cintillo. Qué impresionante. Sí, fue como muy Por eso loco. Yo por Oye, eso cuando me lo ¿Mm? Dime. yo dije, oye, esto es como, de hecho me reí, pensé que era como algo de cumpleaños. Y yo creo que un poco también él se sintió subestimado, ¿no? Al verme que me reía y tal vez por eso me dijo, ¿quieres probar? Sí, por eso Ya, te pero hacía la consulta. Por eso, sí, por eso le decía la consulta si lo había probado con alguien más. Porque, claro, él lo te había fijas probado, porque él sintió con otra persona. Mira, él era sí. bien reservado, él contaba el milagro, pero no el santo. Y lo Ay, más probable es que sí, pero si por algo él decía que íbamos a hacer un viaje y todo. Pero a mí por lo menos nunca me contó si es que lo había usado con otra persona. Oye, la importancia ahí del material, el cobre. Sí. El cobre está clasificado Sí, como el un cobre. metal no semiprecioso, no sé, pero y conductor. claro, Sí. aparte de eso, obviamente, Sí, igual que el oro también. sí. Él decía El que conductor. no, y él decía que el cobre no solo era conductor de electricidad, sino que también podía tener estas propiedades de transportar. Viste, por eso que Y, andan muchos detrás de los minerales y el agua. Y el agua también es conductor. claro. El Y agua, él, sí, como sí. él decía, él señalaba que no era difícil, pero hacer una puerta dimensional, pero había que tener él tenía incluso, bueno, después de su muerte fue todo como loco porque entre los hijos se pelearon la herencia, entonces como que esa biblioteca no tuvimos más acceso a eso. Pero él decía que tenía como la receta, como los materiales para poder hacerla, eso es lo que me faltan, decía. Oye, Y él era un estudioso, perdón Antonio, él era un estudioso de las civilizaciones antiguas, sus libros eran relacionados con eso. Él era un apasionado por la ufología. Ya. Él murió el año 2003, 2004, yo te estoy hablando del año 98. Y él hacía excursiones y tenía un grupo, no me acuerdo cómo se llamaban, UFO, no sé cuánto. Según él conocía a gente famosa también de este ambiente. La verdad es que yo, igual siempre ponía en duda un poco su senilidad, ¿cachai? Y dije, a lo mejor no, pero él era una persona sumamente cuerda, ¿cachai? Y contaba. Y de ahí yo empecé como a interiorizarme porque habían cosas que eran como muy de fantasía, pero él, todo lo que él contaba hoy día, yo lo he escuchado también. Hablaba de la isla Friendship, hablaba de todo eso que en el año 98 nadie conversaba de esos temas, ¿cachai? Entonces ahí también me hace un poco ruido decir, oye, a lo mejor sí él sabía más y no era tan rayado como yo pensaba. Claro. Pero sí, hablaba mucho, él era un apasionado, leía muchos libros, JJ Benítez, Caballo Troya y todas esas cosas. Él era un apasionado por esto y se reunía, como te digo, los días sábados por la tarde con sus amigos que también hablaban de estos temas y hacían excursiones al Cajón para hacer contacto y todo eso. Tiene que tener contacto entonces con Fuensalida, pero en ese tiempo Fuensalida estaba en el boom. Él dice que sí, pero no sé la verdad. No me consta, yo no te podría decir, oye, si es real, porque yo nunca lo vi. Yo iba a veces a su casa, participé de algunas reuniones, pero yo era cabra chica igual, así como que, y ellos ya eran gente mayor y estaban súper metidos en esta onda, súper metidos. Y hablaban de este tipo de cosas, de esto y otras hierbas. O el grupo Rama en ese tiempo también. Mira qué interesante. Oye, después no tuviste nada con respecto a eso, algún acercamiento con alguien o tú sola, a lo mejor algún sueño que tuviste. Quizás. Es que a mí siempre me pasan cuestiones raras, entonces como que ya esto era lo más significativo. Pero si ¿Y tienes te más siguen historia, pasando hasta el día de hoy, Pau? Sí. Sí.
pero de esa Oye, característica, más heavy, menos... No, mira, de repente como que estoy en DJ Evolución, entonces como que de repente hasta el año pasado tenía contacto a veces con personas que estaban muertas y me daban recados y yo los doy. ¿En serio? Ah, tienes ese don. Oye, pero Y y este caballero que te hizo esa hipnosis, ¿por qué te lo hizo a ti? ¿Porque quiso probar más contigo o en realidad? yo creo un poco, por eso te digo, se sintió subestimado. A lo mejor Claro. porque yo me reí del cintillo, ¿cachai? Y todo. Se dijo, ya, ¿quieres probar? Claro. Sí, Ya, ahí pues. tenéis. Claro. Ahí tení. Pero sí, bueno, a veces he tenido sueños y cosas extrañas y también tuve un sueño como en esa misma época de algo similar y tenía relación con, lo comprobé porque en mis sueños vi lo mismo, el mismo túnel, ¿cachai? La misma luz, a negro, todo. Y la persona que me guiaba me decía, me recuerdo claramente, aquí sí él hablaba, era un ser como más bajito, me decía, no tienes que hablar con nadie, ni tienes que interactuar con nadie. Siempre me decía eso en el sueño. Te voy a llevar, me dijo, pero lo más extraño es que íbamos al pasado, pero yo me entraba a una especie de locomotora que iba a un túnel hacia adelante, pero íbamos hacia atrás, al pasado. No sé por qué. Como que iba hacia adelante y empezaba yo a ir hacia atrás. Y efectivamente vi a mi mamá cuando era chica y vi a mi papá cuando era chico. Mi mamá es de Temuco. Cuando ellos eran chicos. Sí, wow. Cuando eran chiquitos. Mi mamá es de Temuco, mi papá es de Chillán. Fuimos a Temuco y te puedo describir todo, incluso cómo comprobé que este sueño no era tan idea mía, y es que mi mamá tenía un hermano que se llamaba Félix, un hermano que tenía una discapacidad intelectual, y ese hermano no se hablaba en la familia de él porque tenía discapacidad intelectual. Tú sabes que antiguamente ocultaban, te estoy hablando 1920, 1930, me imagino. Se ocultaban estos niños en casa, además porque este niño había nacido sano y todos rumoreaban que él estaba así porque mi abuelo lo había golpeado. Uf. Entonces él tenía una discapacidad y en su discapacidad tú sabes que a veces son medios groseros ellos, ¿cachai? Y él era muy grosero con mi abuela, pero yo nunca había escuchado eso. Yo vi cuando él, en este sueño, él insultaba a mi abuela. Y mi abuela andaba con una ropa, qué sé yo, y yo se lo describí después a mi mamá y me decía, sí, mi hermano Félix era así, me dijo. ¿Cachai? Entonces dije, oh. Después fuimos a Chillán y vi a mi papá, lo mismo, me decía, no intervengas, no salgas de esta especie como de túnel que había. Yo veía a través de ese, como una puerta, qué sé yo, pero para allá no podía entrar. Como que yo veía la imagen, veía a mi papá chico con pantalones cortos, agarrándose a combo en la cancha con otros niños, y andaba con unos cuadernos amarrados, qué sé yo, chico. Y mi papá, yo le digo, papá, le dije, ¿tú alguna vez te peleabas con los compañeros? No, sí. Él así como, no, yo muy perfecto. Y en un momento le pregunté a unos tíos, pero tú, Carlos, sí, le decía, ¿cómo no te acordás que te agarráis de las mechas con no sé quién? Y dije, papá me estaba mintiendo, ¿verdad que te agarraste de las mechas? Sí. Entonces yo le decía, ¿tú usabas esta ropa, no sé qué? Sí, me decía, usaba esa ropa. Entonces ahí también comprobé que sí era efectivo lo que yo estaba viendo, ¿cachai? Wow. Oh, increíble. Oye, increíble esa cosa de viajar y ver a personas. Pero incluso en las dos situaciones, ya sea en sueño como en lo real, el mismo efecto, el túnel oscuro a negro y después las luces que van moviéndose así como hacia atrás. Ya. Oye, ahí tenemos unos comentarios por ahí. Un capítulo del programa, dice Discloser, en uno de los capítulos del programa de Claudio Iturra subió un cerro donde mostró una especie de rocas donde las antiguas tribus hacían rituales. Era hacia una montaña importante del norte de Chile. Mira, importante el dato ahí con lo que tú hablabas. Oh, sí.
en unos capítulos Sí. de Claudio Iturra. Hay que buscarlo, debe estar en YouTube. Muriel Jarbot, hola, no la había saludado, dice que fue un viaje astral, en lo que prácticamente estábamos conversando. Disloser, bueno, el material, el agua, el cobre y el oro son conductores. El cobre es conductor de electricidad y electromagnetismo, Muriel. Y también dice que el problema, en este caso, de las puertas dimensionales, el problema no es abrir puertas dimensionales, deben saber cerrarlas. Sí. Buen dato, muy buen dato. Preguntan ahí si en el grupo consumían ayahuasca. En el grupo... No. No, en el grupo... No, era todo a nivel normal, funcionan conscientemente, digamos. Sí, lo que pasa es que se da mucho también este tema de los hongos, de ayahuasca también para poder comunicarse con, no sé, para tener viajes. Abre otro sentido, dicen. Sí, claro, o sea, open mind, sí, porque abre la mente y Yo limpia en ese momento, limpia. Sí, claro. Sí, no, pero te digo que hay agrupaciones que utilizan esto, o personas que utilizan esto, justamente como dice Antonio, para abrirte la mente y poder comunicarte con personas que ya no están en esta vida o con civilización antigua. Y lo utilizan para eso, los chamanes o personas que antiguos, digamos, indígenas también, o utilizaban hongos para lo mismo, ¿cachai? Entonces, pero en este caso es distinto. A lo que tú mencionas, es totalmente distinto. Entonces, Sí. No necesariamente uno tiene que consumir esto para poder tener este tipo de interacciones, sino que hay personas, como yo lo dije anteriormente, podrían venir con el don, como te dije. Bueno, yo en esa época no tenía idea de meditación, yoga, nada, porque yo ahora practico, soy instructora igual, pero hoy uno puede llegar y cerrar los ojos y llegar a este nivel como súper elevado, casi de Buda, ¿cachai? Y a lo mejor estar más de 15 minutos en un trance, un estado meditativo, pero eso es mucha práctica. Y en esa época yo tenía 20 años. No conocía el yoga, nada de eso. Oye, ahí Muriel dice que todos al irnos a dormir hacemos viajes astrales. Oye, Desdoblamiento, sí, o sea, al momento el paso a dormir, cuando uno se siente extraño y de repente se despierta fácilmente. Hay un momento, no me acuerdo cómo se llama ese paso de estar vívido a dormir. Claro. Cuando te estáis quedando ahí, estáis ahí. Hay un investigador, mira, en este momento no recuerdo, que hizo esta prueba para ver, en realidad, para estar consciente en ese momento. ¿Y qué es lo que hacía él? Él se sentaba en un sillón con un manojo de llaves en su mano y la ponía hacia abajo, ¿cierto? Sosteniendo este manojo. Y el sueño mismo, cuando empiezas a dormir, ¿qué es lo que haces tú? Te relajas y abres las manos y la llave cae. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacía? En ese momento, se le caía la llave, y en esos microsegundos, él tenía conciencia. Y se ponía en esa posición. Es muy loco, pero es lo mismo cuando uno se está quedando dormido y se pega esos saltos. Cuando te pegas esos saltitos, esas mismas sensaciones, es increíble, sí. Y él investigó esa parte del sueño, que en realidad uno empieza como dice ahí, puede ser que uno empieza a hacer un viajecito, tratar de hacer un viaje, y a veces las cosas son más vívidas o están en otro nivel que nosotros conscientemente no nos acordamos. Exacto. Entonces, dice ahí también, bueno, Claudia dice que la ayahuasca permite la expansión de la conciencia. Muriel, muchos de nuestros sueños son viajes astrales. Lo que decíamos, el ser humano se compone de 7 cuerpos, por decirlo de alguna forma. Que son las 7 dimensiones. Físico, mental, astral, espiritual.
Sí, sí. Observador del cielo dice lo que hacía Einstein, claro. También, obviamente, lo hacía a nivel científico, claro. A nivel de cálculos. El ser humano se compara. Ya, eso. Oye, harto en el chat. Gracias a los chicos por comentar. Oye, y tener a Paola nuevamente ahí para lo que nos queda por preguntarle, por su otra experiencia, si nos puede acompañar en una segunda oportunidad también, sería interesante. Así sí, que claro. están las puertas abiertas, Paola. No, les voy a presentar a mis muertitos. No, está bien. Pues. Oye, y te entretenías, ¿viste? Te entretuviste este ratito, por lo menos, ¿viste? Y igual estaba nerviosa, porque igual es como, hoy te van a creer o no. No, tranquila, sí, mira. Sí, todos los que están acá y nosotros obviamente tomamos esto, como lo dije anteriormente, con la altura de mira, y también por eso los comentarios, o sea, aquí no vamos a tener vamos a tener gente que echa por abajo cosas y que se ríe de las cosas, sino que este programa se caracteriza justamente por eso, por los testimonios, por la gente que nos sigue, por nosotros mismos que tomamos esto de buena manera y tratamos de, en el fondo, de expandir esto, de estos testimonios y difundir esto porque nos deja mucho a todos que hay estos fenómenos que ocurren, hay estas vivencias que ocurren. Imagínate a ti cuántas personas más le han pasado lo mismo, a nosotros mismos también nos han pasado cosas paranormales, por ejemplo. Nos enriquece como seres humanos porque la vida no puede ser solo esto, ¿cachai? Eso pienso yo. Claro, pues y coincide con mucha gente, lo que tú has vivido coincide con algunos y wow, te despierta al tiro oye, que increíble, era verdad lo que yo viví. No sé. Mira, y eso justamente, Toño, es lo que te quería comentar, porque a raíz de los mismos invitados, lo dije la otra vez, digamos, hemos tenido testimonios que se acercan mucho entre uno y otro. Y uno empieza ahí a sacar conclusiones. Mira, ¿te acuerdas lo que le pasó a la invitada de la semana pasada? Lo mismo, te fijas, entonces uno matando cosas, digamos. Entonces, se van repitiendo. Sí, claro. Sí, no es tan raro. De hecho, el Toño me había invitado hace tiempo, pero como que estaba ahí entre que sigue, ¿no? Y de hecho me conecté varias veces a ver casos y ahí me atreví, porque igual yo dije, ya los chicos son como más, son más receptivos a esta historia. Sí, así que ahí me atreví y dije, ya Toño, ahora sí. Se agradece. Sí, ahí dice, muy buenos relatos Marcia Chávez, que es mi hermana. Muriel Harbot, es importante recalcar, con letras mayúsculas, que no porque algunos no hayan vivido ciertas cosas, estas no existen. Claro. Exacto. Claro, lo que pasa es que hay gente que no le ocurrió nada, pasa que hay gente que no le ha pasado nada. Vive en su mundo nomás acá, el terrenal nomás y se acabó. Yo creo que hay que creer. Sí, es bueno entrar en la parte... Y hay que creer para ver. Sí, pues sí, para desarrollarnos como personas necesitamos expandir un poquito la parte espiritual, moral también, pues sí, es importante. Así que, oye, un gusto haberte tenido acá. Vamos a elevar conciencias. Oye, ya, para la otra entonces, historias de muertos en vida, ¿ya? Voy a recopilar mis mejores historias. Oye, y los dibujitos, y los dibujitos. Bueno, los voy a hacer con la bicicleta para que se note mejor ahora. No, está bueno. Yo yo dije, lo encontré muy difícil para hacerlo en el computador, así que voy a buscar los dibujos tal como están. Y sabes que yo estaba así como que, chuta, me vio algo y empecé a googlear y no encontré el mesón. Ese mesón te lo dibujé porque no lo encontré en Google. El chamán sí, era muy similar. Y yo busqué mesas, busqué mesones y todo. Sí, hay una que es como plana que vi y tiene como dos bases y como una roca encima.
Esa la vi, que también era como un mesón de sacrificio, pero no era la que yo había visto. La que yo vi era así, era con rock. Hay otros mesones que no son para sacrificio, o sea, son para sacrificar, pero del lado oscuro. ¿Verdad? Sí. ¿Te acordás que te había comentado? Sí. No, ahí trabajan con sangre directamente, como medio vampiresco. Igual Oye, sí. Hay algunas culturas que usaban, por ejemplo, los mayas, los cenotes también como no altares, sino que, claro, lo usaban como sacrificios también. Es otra cultura totalmente distinta a los incas. Los cenotes, ¿cómo se llaman las cuestiones de los pozos de agua? Exacto. Puta, yo me metí 2 veces ahí. Sí, no. La Ribera Maya. Sí, pues, es más, si tú bajas al fondo, hay cenotes que coinciden con ciertas pirámides mayas, geométricamente o equidistantemente, y la mayoría de los cenotes lo usan como sacrificio. Y si tú te vas al fondo, lo más probable es que en ese cenote que te metiste hayan huesos de personas. Wow. Oye, pero sé que son profundos. Son profundos. Hay uno que tiene 50 metros de agua hacia abajo. Claro. Y yo miraba así con los lentes, se me olvidó. Ya, eso mismo. Y se veían las rocas al fondo, unas rocas tremendas, pero como el agua es transparente, igual se ve hasta el fondo, a pesar que es oscuro. Pero, oye, da miedo. Yo decía, me va a salir un monstruo. Un monstruo marino. Igual está bien. Oye, increíble esa cenote y son gigantes. Hay uno que está, la mayoría son abiertos, de como el techo abierto, se puede decir. Claro. Abierto, y hay otros que son bajo tierra. Tú entráis por un tipo túnel y llegáis abajo al cenote y está todo tapado. De hecho, está iluminado en las 24 horas. Y ahí, bueno, cualquier visita ahí es espectacular. Sí. Espectacular. Los mayas. Ya. Exacto. Oye, te pasaste, Paula. No, de nuevo las gracias y te esperamos para un abrazo. Nos vemos. Cuídate. Chao. Muchas gracias. Cuídate mucho. Chao. Cuídate. Ufónica. Para tus sentidos.